Ya, perfecto. Me muteo yo entonces. Bueno, darles la bienvenida a quienes ingresaron. Yo solamente voy a hacer una pequeña introducción muy cortita para darle paso a Alberto, que entiendo que también va a hacer una presentación breve del curso y después en realidad estar disponibles a cualquier consulta a este respecto. Mira, lo que yo tenía ganas de comentar, insisto, siempre agradecer, nosotros disfrutamos todas las instancias, un poco lo que pasa con la Cosa Nostra, que de repente el subproducto, como puede ser sencillamente una reunión para despejar algunas dudas respecto a este segundo ejercicio, este segundo diploma que construye Alberto y que ofrece a través de este proyecto de la facultad, pero incluso una reunión como esta siempre es una oportunidad para conversar, para dar vuelta, es un producto en sí mismo. Yo creo que eso es algo que ya no deja de sorprendernos, pero efectivamente ha sido así el proceso de la Cosa Nostra. En eso más bien lo que tenía ganas como de comentarle, antes que Alberto entre en el contenido, es bueno que se va avanzando ya con el primer diplomado, el de transformaciones sociales, por ahí alguno de ustedes es parte de ese diplomado, eh, y que la verdad con una plataforma que ha dado el ancho en términos de la capacidad técnica, que era siempre un temor que uno puede tener con una plataforma construida desde cero, donde permite dejar efectivamente alojadas las clases, alojados los textos, con un buen, incluso con un buen diseño, con un buen soporte, donde nada se queda pegado. Así que la verdad que eso entusiasmó con la posibilidad de ofrecer esta segunda alternativa, este segundo diploma sobre un tema absolutamente urgente en términos coyunturales, como es la invasión rusa a Ucrania, el conflicto o la guerra, como quieran mencionarlo, ruso-ucraniana, y la pregunta está respecto al punto de inflexión, donde obviamente es un diploma que tiene sentido de coyuntura, pero que evidentemente lo que va a buscar es entrar en tópicos que son mucho más permanentes y sobre todo en preguntas, en prismas, en anteojos, que en materia internacional hay que mirar. Me gustaría decir solamente dos cosas para cerrar este punto. Respecto al diploma, punto de inflexión, invasión rusa-Ucrania, eh, decir que yo creo que quienes estamos acá y cuando uno de pronto tiene la oportunidad de incluso salir fuera de Chile, se da cuenta que debe ser, y es extraño, no debiera hacerlo, pero Chile debe ser de los países más ignorantes de Latinoamérica. Estoy comparándome solamente con Latinoamérica, con algunos países como uno puede mirar, qué sé yo, Argentina, Uruguay, etcétera. Probablemente uno de los países más ignorantes a nivel general o con menos interés en los temas internacionales. Y probablemente ahí también hay una cierta como debilidad, no solo respecto al conocer temas internacionales, sino la capacidad de cómo una buena mirada global de mundo te permite incluso en la propia opinión o en la definición de tus temas coyunturales internos, en política interna, te permite una mirada más completa, más profunda. Hay poco. Y en ese sentido creo que esta apuesta, muy metido en la lógica de la coyuntura, conversa también con un aporte que tratamos de hacer desde la Cosa Nostra en esa dirección. Probablemente más veces, y Alberto yo creo que podrá decir, más veces hemos pensado incluso abordar seminarios con temáticas internacionales, lo hemos pensado, y a veces también nos quedamos cortos porque a veces hay un deseo en los seminarios que hacemos en la Cosa Nostra, un deseo más como de seguir analizando, explorando la coyuntura interna, digamos, la política interna. Así que de alguna manera este espacio de la facultad, que tiene otro nivel de vuelo, que posibilita otro vuelo, yo creo que es justo y necesario que este segundo ejercicio después del Diplomado de Transformaciones Sociales sea sobre una perspectiva internacional global y en la medida que esto pueda desarrollarse, quizás abre el escenario para otras cosas. Y lo segundo y último eh, es raro que lo diga yo, digamos, es raro que lo digamos internamente, pero valorar haber dado ese paso. Aquí yo le aprovecho de hacer el queque correspondiente a Alberto, que tuvo la tenacidad, incluso a veces en contra de las miradas más conservadoras respecto a hacer proyectos, aunque pueda parecer que no, de Mirko y mío, en términos de tener claro que el desarrollo natural y lógico de lo que ya se había construido en la Cosa Nostra era dar un paso más profundo, que es este proyecto de la facultad, que tiene vuelo propio y que yo espero que la Cosa Nostra tenga muchos años de vida, pero lo que sí tengo más claro es que lo que dure la Cosa Nostra, la facultad le va a sobrevivir.
porque yo creo que efectivamente hay una fusión que logra liderar Alberto de muy buena manera de un espacio académico, con las texturas, con los bordes filosos a veces que tiene aquello, pero por supuesto con el espíritu también de, no solo participativo, sino más bien como de ampliar los horizontes, de aumentar las audiencias, de ofrecer alternativas también a personas que de otra manera no pasarían por ningún lado en los temas más académicos, más intelectuales. Así que en buena hora nos felicito y lo felicito y quería como decir estas palabras iniciales para ya escuchar a Alberto respecto a propiamente tal el diploma Ucrania y Rusia punto de inflexión. Eso, muchas gracias a todos y todas y Alberto, la pantalla es toda suya. Gracias. Gracias, Darío. Bueno, un gusto saludarles y, a ver, quiero contarles un poco cómo nace este proyecto en particular y cómo se engancha con varias cosas que ha dicho Darío y que creo que profundizarlas porque son justamente elementos centrales de la decisión respecto a este curso. Em, a ver, nosotros en este tipo de proyecto entendemos que hay ciertas cosas que son imperativos, ¿ya? Para decirlo como lo diría el rector Peña, ¿no? Son, citando a Kant, la referencia, ¿no? Em, es decir, que son aquellas cosas en las cuales nos vemos mandatados a hacerlas. Cuando uno ve un escenario como el actual, donde la discusión, yo tengo, no sé, en los típicos chats colectivos que uno está, qué sé yo, visiones así como separados literalmente por una frontera, o sea, los rusófilos, ¿ya? Y los que siguen, digamos, el mainstream occidental, cada uno hablando por su cuenta dentro de su vaso, sin posibilidad de ningún examen de otro tipo. Em, Eso no pasa solamente en Chile, es cierto, pero, pero en el fondo romper esas estructuras me parece fundamental. Yo creo que el arte de la docencia, el diseño de la docencia, no está solo en el arte pedagógico, sino que también está en el diseño de cómo nos exponemos a cierto tipo de, de estímulo intelectual, que a veces no es el más cómodo para nosotros, ¿ya? Eh, entonces, eh, que estaba en la universidad y estábamos sentados con unos amigos y entonces me dicen, ¿y qué andáis leyendo? Entonces, porque siempre andaba con libros, entonces me lo sacan de la mochila y entre los libros andaba trayendo Mi lucha, el de Hitler. Entonces me dicen, pero, ¿ah? Bueno, le dije que nunca lo había leído, me lo estoy leyendo, me parece obvio que no tiene que haberse leído Mi lucha en la vida, o sea, no, es como lógico, ¿no? Es malo el libro, malo como el solo, el autor también es medio malo, pero bueno, pero hay que leerlo, o sea, no. Entonces, claro, hay un desafío intelectual que viene también de muchas veces de cuando uno se da cuenta que hay cosas que uno mismo no está viendo, o sea, eh, cuando uno, yo cuando estaba en Madrid el 2005, qué sé yo, estudiando, me acuerdo que había un curso sobre nacionalismo y política de las identidades. Y yo miraba el curso y decía, esto es un trasnoche español porque están metidos con el tema de ETA y qué sé yo. Bueno, el trasnoche español está en todo el mundo, o sea, ahora el tema está por todas partes. Entonces, hay que tener mucho ojo respecto a los fenómenos que están pasando y en ese sentido yo creo que la docencia tiene mucho que ver y a eso iba, con la curatoría de lo que uno va a armar, de lo que uno va a buscar, de cómo va a combinar cosas. Entonces, yo partí con este proyecto hace mucho rato, con muchas dificultades, porque el tema está muy de moda, como dice Darío, en otras partes del mundo es muy habitual
que esto esté permanentemente. O sea, yo en todos los centros de investigación, universidades, qué sé yo, aquí en España, en todas las universidades de provincia, qué sé yo, hay toda clase de eventos respecto, y están todos de gira los expertos en temas internacionales. Andan de gira por todas partes, y en todas partes entonces me costó mucho conseguir a los nombres que me interesaban, porque están todos complicados y dicen, no, bueno, podré grabar las clases quizás tal día en específico, porque de momento lo tengo disponible. No solamente hay un tema de ese tipo de dificultad, hay otro tema muy obvio, digamos, es que estando muy solicitado, también están muy caros, ¿no? Pero muy caros. Entonces, entonces son proyectos que tienen dificultades anexas. ¿Y cómo hacer un proyecto en ese contexto? Entonces era buscar a más perfiles distintos. O sea, a mí me parecía, eh, por ejemplo, eh, ¿cuánto se ha hablado, pongo el ejemplo, cuánto se ha hablado en Chile, en la prensa chilena, respecto al tema eh, de, la, de la crisis de las democracias representativas y el crecimiento de las autocracias en el mundo? Y dentro de esa autocracia, entonces, la importancia que toma la conexión asiática, digamos, entre las autocracias de la zona, como una forma de disputa política al modo occidental que parecía establecido como el modo, el deber ser que tenía que ocurrir. Entonces, eh, ¿cuánto han visto ustedes, por ejemplo, referencias a Alexander Dugin? Es el intelectual que está detrás de la política estratégica de mucho peso, que ha debatido con los principales filósofos europeos en una visión iconoclasta, en el fondo, de su parte, eh, y que ha estado muchas veces en Argentina, Dugin, ¿ya? Eh, habla castellano. En Chile no se sabe nada. ¿Cómo se...? Entonces, claro, uno va y toma el acervo de... ¿Ya? Cáncer como su última jugada, ¿ya? Y toda clase de cosas, que pueden ser ciertas. Si el punto no es, el punto es que hay que por lo menos ocuparse de decir, detrás de esto. Hay una filosofía, hay una doctrina, hay una mirada. Ah, sí la hay. ¿De dónde viene? Entonces, esa curatoría fue gran parte de mi obsesión por harto rato, desde hace varios, desde que partió la guerra empecé a vislumbrar el curso y empecé a hacer gestiones. Y también la perspectiva experiencial, o sea, eh, el tener a personas que conocen el espacio político, que han reporteado eso. Entonces ahí recurrí a uno de los principales reporteros del mundo, que es John Carlin, eh, periodista, reportero fundamentalmente, guionista, famosísimo mundialmente porque es el que él cubre, vive en Sudáfrica en el proceso de transición sudafricano, se hace muy amigo de Mandela, experimenta esta situación, esta escena, este momento en el cual Mandela disputa dentro de su gobierno contra muchos que querían hacer cambios radicales en el país, eh, que les parecía que esa era una señal de la transformación sudafricana, excluido eh, la población negra de la posibilidad de practicar este deporte. Y eso, bueno, se conoce la película Invictus, qué sé yo. Bueno, Carlin es un tipo que reportea con esa sensibilidad, que tiene esa capacidad. Yo me reuní un par de veces con él y la verdad es que tengo varias visiones respecto al tema muy diferentes, pero me parecía interesante que esa perspectiva estuviera presente, sistematizada
en un par de clases, eh, haciendo un seguimiento de muchas personas, de investigadores de distintos, que están buscando por distintas aristas el tema también de la guerra. Traté de evitar aquellos que más o menos repiten el conjunto de los lugares comunes, a menos que fueran en un nivel de profundidad mayor. Y entonces, claro, busqué gente que estuviera en una posición, digamos, pero con profundidad. Entonces, por ejemplo, Beata Bogna, que subimos un pequeño video de ella, lo subí en Twitter, digamos, que nos mandó un video. Hoy día terminaba el Foro Económico Mundial, ella estaba invitada al Foro Económico Mundial, nos mandó un video ayer desde allí, donde nos comenta más o menos lo que se estaba hablando sobre la guerra allí. Un foro muy interesante. Ella es una ex embajadora académica, vive en México hace bastantes años. Entonces, nos parecía que ella representaba muy bien esa perspectiva, eh, más, eh, más pro-occidental. Ella es polaca de origen, tiene una distancia política con Rusia muy importante. Entonces me parecía que representaba muy bien, pero con mucha profundidad ese espíritu. Pero por el contrario, me faltaba, y ni siquiera estaba en el documento informativo hasta hoy, porque hasta ayer, y las conversaciones, eh, Fusaro eh, está recorriendo Europa muchísimo, es uno de estos representantes intelectuales de un fenómeno nuevo, combinan elementos eh, más bien de la izquierda. Eh, y Diego Fusaro viene de tradición marxista, gramsciana, qué sé yo, pero también viene de Dugin. Y nadie diría que Dugin es más de izquierda que derecha, aun cuando él fue el fundador del partido, famoso Partido Nacional Bolchevique en Rusia, partido nacionalista, nacional socialista y bolchevique, o sea, comunista al mismo tiempo. Esa combinación existió varios años. Y Dugin fue el intelectual y el primero en crear el movimiento y luego el partido. Diego Fusaro es bastante experto en eso, y es un académico de bastante profundidad. Entonces nos parecía también buscar ese tipo de cosas. Desde Chile tenemos el aporte, que es un patrocinador del proyecto, que es Interferencia, que pone la secuencia de hechos, ¿ya? No ahora solamente, sino que desde 2014, que es el inicio en el fondo de esta conflictividad Rusia-Ucrania. Eh, y luego tenemos a Raúl Sor, ¿ya? Eh, que es periodista y es sociólogo, eh, su formación de base de sociología, y que tiene una perspectiva, bueno, un tipo muy experto en política internacional, pero también en guerras, en la guerra propiamente tal. Entonces tenemos una doble perspectiva, eh, y nos va a hacer tres clases en ese caso. A José María Faraldo, que es un experto en Rusia, de la Complutense, y académico de teoría de historia contemporánea, un académico muy destacado, con libros muy famosos en España respecto al tema ruso, con libros sobre la Unión Soviética, muy completos, con trabajo histórico, que nos va a venir a dar una perspectiva histórica del proceso y de cómo esto engancha con esa perspectiva más histórica, que la tratamos de dar el lado por lo filosófico y por lo histórico. Y Jorge Mames, también de España, que es un investigador del Instituto Elcano, que eso es muy importante porque el Instituto Elcano es uno de los institutos más importantes en términos de relaciones exteriores de España, el más importante seguro en realidad. Es un instituto que depende directamente del rey, directamente del jefe de Estado. Es un aporte que en el fondo hace España al sistema europeo de información y a la OTAN, y ha tenido, y esto es muy importante, ha tenido mucha relación con la OTAN durante mucho tiempo el instituto, ahora mucho menos, pero
tiene una perspectiva muy independiente y muy bien elaborada. Entonces Jorge Tamames es un personaje interesante allí, interesante porque además es muy joven, muy brillante. Yo lo seleccioné leyendo cosas, buscando cosas y viendo las que me parecían más interesantes. Eh, que, eh, y viene de lugares muy improbables en términos de lo que es normalmente el Instituto Elcano en términos políticos, en fin. Pero conoce muy bien esas relaciones y conoce muy bien ese mundo. Y conoce, y ha trabajado mucho, vive en Estados Unidos, ha trabajado respecto a los temas de economía, de la economía de esta guerra, de cómo está afectando la economía, y también tiene una mirada política muy completa. He tenido bastantes reuniones con él cuando he ido a Madrid, me parece que es particularmente llamativo en ese sentido. Entonces, como ustedes pueden ver, la idea siempre fue una gran curatoría de todo esto. Es un proyecto para nosotros muy importante, ¿eh? Tan importante que, por ejemplo, tenemos asumido desde el día uno que tiene una altísima probabilidad de no ser sustentable en términos económicos. O sea, este proyecto no, porque lo que se ha adherido es muy cierto, en Chile no se habla ni se consumen temas internacionales. O sea, eso es una ley absoluta. No, es muy difícil que eso acontezca. Eh, si, hay muchos cursos que se dio en las municipalidades, que se dio sobre historia, y los cursos de historia de Chile son mucho más llamativos para la gente. A la gente le importa mucho menos la historia universal. Bueno, es cosa de mirar, está lleno de libros de historia, las historias secretas de Chile, digamos, tienen una cantidad de despliegue enorme. Entonces, este es un problema muy importante, ¿no? De considerar que es parte importante de nuestra tarea, nuestra misión. O sea, consideramos indispensable que la facultad esté presente en un tema como este, porque mañana podemos encontrarnos que geopolíticamente, o sea, ya cambió geopolíticamente todo con esta guerra, ya cambió, y mañana podemos encontrarnos con que es muy significativa y que efectivamente ese cambio puede durar mucho tiempo. Cambiaron los escenarios completamente. Y resulta que tener un trabajo hecho in situ en el momento, yo soy obsesionado por investigar en el momento las cosas que están ocurriendo cuando tienen que ver con el presente. Bueno, me parece que es indispensable, donde los académicos tenemos que jugar complejas, porque mañana la historia nos puede desmentir. Pero me parece que ese desafío es súper importante. Por eso nos jugamos por este proyecto, eh, y nos parece que es muy interesante avanzar en ese camino. Les voy a mostrar eh, el calendario que tenemos configurado para lo que viene y luego eh, vamos en preventa hasta el 31 de mayo con los precios de lista, los precios normales del 1 al 19 de junio. El inicio de clase entonces es el 20 de junio. Desde el 20 a introducción, que está a cargo de Andrés Almeida, que es el editor de Interferencia, quien va a desarrollar entonces esta tarea. Esa semana relacionada con este conjunto de hechos en una historia medianamente larga, digamos, un poquito yendo hacia atrás, con cierta extensión. Eh, Luego vamos con José María Faraldo y Beata Bogna. Faraldo, les decía que es historiador contemporáneo, nos va a hablar mucho de Rusia propiamente tal, y Beata Bogna es la polaca avecindada en México, que nos va a comentar también cómo se está moviendo el sistema, el aparato político, institucional, occidental respecto a este conflicto y qué es lo que está en juego desde el punto de vista de la relación política de Occidente.
Del 4 al 10 de julio, Jorge Tamames y Raúl Sor van a entrar propiamente en la mirada desde eso que denominamos más bien las relaciones internacionales, ¿no? Eh, por ahí van a estar las clases de ellos más vinculadas a lo que es el enfoque tradicional que se hace respecto a este tipo de conflicto, pero nosotros lo hacemos con personas que nos parece que dan un ancho mayor de lo habitual. Eh, Luego tenemos las clases, las mías y las de John Carlin, del 11 al 17 de julio. La mía concentrada fundamentalmente en un análisis culturalista del conflicto, es decir, una mirada respecto a eh, cuánto y cómo se ve afectada el proyecto histórico, no reciente, histórico, desde la modernidad, el proyecto moderno de Occidente, cómo se ve afectado con su principio de universalización de las instituciones, universalización de la democracia, universalización, la idea de que todo lo occidental ha de ser universal, cómo se ve afectado con este choque con el mundo eslavo. Y John Carlin ya les comenté temas de nacionalismo y democracia, pero desde la perspectiva del reporteo, desde la perspectiva de quien conoce, quien vivió en Ucrania, quien tiene una experiencia de vida al respecto y que tiene una visión de la política muy transnacional. John Carlin ha vivido en 9 países, en este momento está en España, pero ha vivido mucho o sea, lleva 7 años viviendo en Inglaterra y antes, bueno, en muchas partes, como les he dicho. Y aquí entre medio, lo agregamos recién, porque como les decía, recién ayer logramos llegar a un acuerdo desde el punto de vista de organizarnos y ver cómo lo hacíamos con Diego Fusaro, estar con eh, eh, el resto de los expositores pueden, aunque no sean hispanoparlantes de origen, pueden exponer en español. Diego Fusaro el 18 de julio le subiremos sus clases, que es la misma de cierre, que es la clase sincrónica que es conmigo en los distintos cursos. Ahí termina, una semana después damos y el 2 de agosto enviamos la certificación del curso y Marañón de Madrid. Ya voy a hablar un poco también de eso en ese sentido. Y aquí tengo un pequeño esquema, ¿ya? Espero no aburrirlos del todo, pero para mostrarles simplemente también cómo hubo pensado en términos de cuántos temas y qué temas se van, las causas, el contexto económica, los procesos históricos macro que están de por medio, no sé, globalización, fin de la Guerra Fría, de autocratización, en fin. ¿Qué está en juego? ¿Qué es lo que está en juego en la guerra? Eh, Escenarios probables, problemas de gobernanza, la cuestión de Occidente desde el punto de vista político, eslava, o sea, cómo influye esos elementos culturales también en todo esto. La filosofía política de Putin y también la de Dugin, como les decía, las instituciones internacionales. Y ahí tenemos entonces cada uno de quienes exponemos, concentrándonos en temas más específicos. Al cursor prácticamente ve también en el caso de Fusaro, recorre bastante, a pesar de venir de unas disciplinas distintas, las relaciones internacionales como la filosofía, también recorre bastante. Eh, Esas son las condiciones de diseño en las cuales hemos ido trabajando. Eh, y bueno, y les cuento también que efectivamente hicimos un trabajo eh, que incluso ya se podría haber hecho respecto al primer diploma, con el Instituto Ortega y Marañón. Bueno, ha habido una historia
una historia curiosa con el apellido de Ortega y Gasset, ¿no? Que siempre se bromeaba con el tema de los dos autores, ¿no? De Ortega y Gasset. Bueno, ahora resulta que se le quitó el Gasset para efectos prácticos, porque es muy difícil Ortega y Gasset y Marañón, porque se fusionaron las fundaciones del Instituto Ortega y Gasset con la del Instituto Marañón. Marañón, recordemos que es el gran médico de forjador de la medicina española, de la República Española incluso, en la Complutense. Y Ortega y Gasset, bueno, ni hablar, el gran filósofo español de todos los tiempos. Em, entonces, la fusión generó un instituto más amplio, más interesante, más multidisciplinario, una entidad investigativa bien relevante, no tiene pregrado, tiene solo posgrado y tiene mucha investigación y tiene cursos en universidades. Más que nada tiene una relación muy densa, pero principalmente muchas universidades del sistema, todas en el sistema de universidades estatales español con el Instituto Ortega. Hay una relación muy fuerte, por tanto, y a través del instituto uno llega a muchos académicos, a muchos lugares, de manera bastante interesante. Tiene una sede preciosa cerca de la Plaza Colón, en Madrid, una sede gigante, famosa, patrimonial, y tiene otra sede nueva que está en la parte del centro más bohemio de Madrid, eh, donde se hacen los cursos que requieren y exigen que los estudiantes puedan salir después a tomarse algo. Así que es un centro muy importante en España. Les ha interesado el proyecto, nos han ayudado a diseñarlo, nos han conseguido algunos de los profesores en términos de ayudarnos con el contacto y ayudarnos con la recomendación. Así que ha sido una colaboración bien importante también entonces de este curso. Eh, y la verdad es que lo que más me interesa es que hemos tenido una relación de carácter más intelectual con el instituto, y no hemos pretendido, digamos, abusar tampoco en términos publicitarios del vínculo, porque nos parece que es un vínculo que más bien tiene una gracia de carácter más académico. Así que eso es básicamente lo que tenemos como curso, eso es lo que está diseñado, esa es la idea. El curso tiene la cantidad de horas final, yo creo que va a ser unas 22 horas en total entre lo sincrónico y lo asincrónico, un poquito más. Eh, y nada, y la idea es que ustedes puedan conocer un repertorio lo más amplio posible respecto a lo que se está viviendo, a lo que estamos viviendo, de lo que viene. O sea, vienen tiempos bien complejos en ese sentido y una mirada ponderada me parece que es bien importante. Eso, les abro la palabra para que puedan hacer las consultas que tengan, sin problema. ¿Está contemplado algún tipo de evaluación al final del curso? No, en este caso no, en este caso estamos trabajando con la tesis solamente de haber realizado el curso. Eh, es un diploma de extensión relacionado con esta participación en el curso. Básicamente, tratamos siempre a ver, el tema de las evaluaciones es siempre una cosa que puede inhibir a personas que no pertenezcan mucho al universitaria, por ejemplo. Y parte importante de los proyectos de tipo de incorporación tengan esa experiencia.
Eh, y entonces la evaluación pone en el otro, en el de hora nos parecía que era más interesante agregarlo como un optativo para quienes tenían la certificación de la facultad, y para quienes tengan la certificación de los USACH, nosotros le agregamos la otra condición. Pero en general, para este tipo de curso, lo que vamos a hacer es fundamentalmente la participación, la asistencia a las clases. Preguntan también sobre la base previa. No, nosotros vamos a hacer un análisis que no va a entrar demasiado, vamos a entrar un poco, pero no va a entrar demasiado en, bueno, por ejemplo, en eso que llamamos en la eh, metateoría. Metateoría es cuando uno ocupa un autor para revisar a otro autor, ¿no? Entonces, no es un autor sobre la realidad, sino que es un autor sobre el autor, o el autor sobre el autor, sobre el autor, o el autor sobre una corriente, ¿ya? En fin, no vamos a hacer nada de eso. A lo más vamos a hacer referencia a autores que nos permitan entender cosas específicas, concretas del presente, del pasado, que tengan que ver con esta guerra, y del futuro, de cómo leer entonces el escenario posible futuro. O sea, eh, no sé, el escenario posible futuro, pongo un ejemplo más o menos lógico, ¿ya? Eh, lo más probable es que, que pase lo que pase, entre comillas, gane quien gane, eh, Ucrania no sea nunca la misma. Ah, no, pero es porque va a quedar muy destruida. No, estoy hablando de nunca la misma en términos de frontera. O sea, lo más probable es que hayan efectivamente cambios fronterizos, visiones, grupos que de tendencia, grupos nacionalistas, en fin, se va a fragmentar, se va a balcanizar, va a decir el concepto que quedó instalado desde la época de la crisis de los Balcanes. Entonces, ese tipo de elementos hay que ponerlo en, pero básicamente darle la profundidad que requiere. Pero son cosas que tienen que ver con, sobre todo porque es un curso más corto, además, entonces no tenemos tiempo para elaborar, excepto para luego llegar a una observación empírica. Tenemos que estar conectados con el estudio de caso con mucha fuerza, solo que con un repertorio mucho más amplio de lo que estamos manejando. Alberto, a Adelante. nosotros nos gustaría saber cuáles son los días del curso. O sea, ¿están Se definidos sube o todavía no? el curso, X tiene dos cursos, dos clases, ¿ya? Esas dos clases se suben la semana que le corresponde a ese profesor, las dos clases, el mismo día. O sea, el lunes que se cargan las clases de ese profesor, se cargan las dos clases. Eh, si esa semana está ese profesor con dos clases y otro con tres, se cargan las cinco clases y quedan disponibles. Tú las puedes ver, no tienen días, las puedes ver cuando quieras, a la hora que Excelente. quieras. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo? Va a quedar abierto, incluso lo vamos a dejar un poco abierto un par de semanas después de cerrar el curso, ¿ya? Porque como el curso dura un poquito más de un mes nomás, entonces para que quienes quieran refrescar, que tengan un poquito Súper. de tiempo. Ahora, es importante decir lo siguiente, hay una clase, ¿ya? Que es la clase que está prefijada como sincrónica, asisten materialmente a la clase, pero que es la clase del 21 de julio, que es una sincrónica conmigo, ¿ya? Como estamos aquí conectados a la misma hora en línea. Entonces, esa clase es la única que tiene una fecha 21 de julio. Y si ustedes quieren participar en vivo, entonces tienen que estar en esa hora, a las 7 de la tarde. Pero lo demás lo pueden ver. Y esa clase también después queda disponible para que la vean a la hora que quieran. Lo que pasa es que la ventaja es que permite interactuar, hacer preguntas, en fin. Oye, Alberto, Sí. bueno, primero que nada agradecer la iniciativa.
Siempre, al menos a mí personalmente, me parecen eh, ideas bien interesantes de poder abordar, como dices tú, en profundidad. Tengo una consulta respecto al diseño. Cada clase es autocontenida, es decir, no necesitamos ver una clase para después comprender la siguiente o la subsiguiente. Gracias. Buena pregunta. Vamos a decirlo así, cada docente es autocontenido. A ver, varias cosas. Primero, ustedes van a encontrar, por ejemplo, en clases de muy buenos profesores. Las clases que nosotros estamos haciendo aquí son clases que no existen previamente. Dimos a un profe o le compramos una, ¿no? Ay, que se escucha mal. Repitiera, ni pedimos que repitiera el mismo texto que ya dijo, ¿no? Lo que hicimos fue plantearle una pregunta, una problematización, que es la razón por la cual invitamos a esos nombres en particular. Entonces, cada autor, entre comillas, es tenido. Claro, si tú ves la clase 2 de cualquier profesor, resulta que naturalmente lo ideal es que hayas visto la uno de ese mismo profesor. Pero tú puedes perfectamente, por ejemplo, decir, ah, no, yo no puedo verlo, las primeras 2 semanas no voy a alcanzar a verlo. Y quiero partir después viéndolo, partir tal persona, puedes hacerlo sin problema. No está diseñado para que sea la secuencia la que marca el tema, como diseñado, por ejemplo, el otro curso, ¿ya? El diploma en transformaciones sociales está diseñado para que la secuencia marque el aprendizaje, ¿ya? En este caso, se trata de una situación distinta. Última pregunta, mía, al menos. ¿Qué pasa Adelante. si uno tiene dudas? Hay una exposición y uno queda con cosas pendientes ahí de querer aclarar. Mira, lo que pasa es que a ver, hay varios temas. ¿Por qué uno prioriza las clases asincrónicas en general? Básicamente porque tiene más probabilidades de conseguir a los profesores que necesita, que está pensando. O sea, yo estoy pensando, tengo en la cabeza tal profe. La probabilidad de que yo tenga la posibilidad de coordinar una hora, ¿ya?, que sea conveniente para el profe, para nosotros como organización, para los estudiantes, es muy baja. Por lo tanto, las clases sincrónicas tienen dificultades asociadas. ¿Cómo resolvemos tu problema nosotros en la facultad? Lo que tenemos es el sistema que es doble, ¿ah?, que es la clase sincrónica final, donde nosotros lo que hacemos es que vamos recibiendo durante todo este proceso. Ustedes pueden escribirme a mí o a la coordinación académica planteando inquietudes. Por ejemplo, oye, me quedó una duda respecto al profesor X, ¿ya? Mandan la pregunta. Nosotros le hacemos llegar la pregunta. Procesamos la respuesta, o sea, eso lo proceso yo en el sentido de que si me llega una respuesta que me parece que es insuficiente, llamo al profe, converso 2 minutos para entender bien para dónde va, ¿ya? Y esa respuesta la hago llegar. Específicamente si es una cosa que efectivamente es muy específica, que le sirve a esa persona porque está haciendo un trabajo, no sé qué cosa, en fin, la colegio, si es que veo que efectivamente una respuesta que vale para todos los estudiantes, mando la respuesta a todos los estudiantes, y o la expreso en la clase de síntesis, ¿no? Entonces, la idea es incorporar efectivamente esas preguntas, estar en relación. Nosotros nos han llegado preguntas que las hemos incorporado en el otro curso, en las clases de síntesis. Nos resulta muy útil para entender qué es lo que se entiende y qué es lo que no se entiende. Así que eso es parte de lo que está diseñado para poder resolverlo. ¿Es igual o no es igual efectivamente la experiencia docente en línea? A ver, sí y no.
el- la verdad es que es imposible replicar el escenario de la simultaneidad, por supuesto. Pero eso es imposible incluso estando en línea, o sea, estamos como estamos ahora. Por ejemplo, ahora somos poquitos, por tanto, no es mucho problema. Pero en un curso grande, donde hay 200 estudiantes, por ejemplo, eh, no es verdad que les podemos dar la palabra a todos. Entonces, uno tiene que seleccionar, y eso pasa lo mismo en la presencialidad, cuando tú tienes más de 80 estudiantes, que pasa mucho en la universidad, es que hay algunos cursos que tienes 15 estudiantes, otros 30, qué sé yo, lo más habitual, pero en algunas cosas tienes 200, o sea, meten salas gigantes y clases que se hacen en auditorio y ya está. Yo Ahora en la estoy con universidad, 80, así que te entiendo totalmente. sí, o sea, efectivamente, o sea, a mí me tocó siendo estudiante en la Católica, yo cuando estudié estética, eh, tomé de electivo un curso de física. Y llego y misteriosamente el curso de física estaba llenísimo. Después entendí que la universidad vendía como curso del Mercurio el curso de física por un lado, vendía como por franquicia Sense para profesores por otro lado el curso, ¿no? Y por otro lado lo daba como lectivo para los que estábamos estudiando en la universidad, ¿no? Entonces habían pruebas distintas para cada uno, qué sé yo. Bueno, pero éramos 300 una cosa de loco. Naturalmente no había mucha posibilidad de una interacción más allá de levantar la mano y hacer una pregunta así muy puntual, así, o decirle, profesor, me repite cosas. O sea, entonces, claro, de ese tipo de situaciones. Pero en general, tratamos de tener un diseño que permita que eso exista y tenga la plena certeza que nos interesa, nos gusta mucho cuando llegan las preguntas, los comentarios, qué sé yo. Debo reconocer que particularmente a mí son de las primeras cosas que leo cuando abro y me doy cuenta que hay un comentario, las primeras cosas que reviso porque me interesa mucho. Depende de lo complejo, no necesariamente es lo primero que contesto, pero, pero sí lo leo muy, muy tempranamente. ¿Alguien? Eh, una pregunta, Alberto, aprovechando, digamos, que todavía quedan algunos días para que esto comience, ¿habría algún material docente, alguna bibliografía que se pueda uno documentar un poco para estar mejor preparado para las Sí, clases mismas? mira, es un buen punto. Yo creo que es buena idea o sea, a ver, aclaro siempre esto, porque cuando, cuando, cuando yo me siento a un curso como este, me siento con ciertos pies forzados, que son, a mi juicio, indispensables. Lo primero es que el curso tiene que sustentarse, estoy hablando de lo que está hecho para la facultad hoy, mañana puede cambiar, pero hoy y por un buen tiempo, lo que está, lo que está hecho está pensado para que se entienda a partir de lo que está en las clases, ¿ya? O sea, yo parto de la premisa de que una persona, yo le estoy un curso y la persona no tiene por qué asumir que yo le dije que además tenía que leer, ¿ya? Eso no obsta, recomiendo cosas para leer, ¿ya? Lo que significa básicamente es que mi desafío como director académico es que las clases efectivamente redunden en un material que termine sin requiera apoyo externo, ¿ya? Por eso, desde la parte periodística con interferencia, de tener los hechos, ¿ya? Hasta la filosofía, pasando por la ciencia, la sociología cultural o antropológica, la ciencia política, la relación historia, todo eso. Entonces, estamos tratando, en el fondo, de que se entienda lo claro, son lo más importante. Ahora, creo que sí es posible, lo podemos hacer, que de aquí a un par de semanas, antes de que parta el curso,
a las personas que ya estén inscritas y después a las personas que ya funcionando con el micrositio que va a ser para este curso, digamos, porque se van armando micrositios adentro, dependiendo del curso. Ahí tener un material de... Yo subí hace poco un fragmento que seleccioné de la ponencia de un ex embajador español y académico de Relaciones Internacionales, José Antonio Zorrilla, y lo subí en mi canal porque me parecía que era un material que podía servir también de apoyo para esto que viene con este curso. Pero sí, vamos a ir entregando materiales y me parece una buena iniciativa, siempre haciendo la advertencia, ¿ya? De que no es un exigible su lectura ni nada de eso para el curso, que el desafío nuestro es que funcione por sí solo. Gracias, gracias. Todo el recuerden para el curso. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Aquí hay algunas cosas. Dedicación esperada en horas. Bueno, es bien simple. En la semana ustedes no van a tener más de 5 horas de docencia nunca, ¿ya? O sea, en algunas semanas van a ser 3, y en otras semanas van a ser 4 o 5. ¿Ya? Va a ser lo normal, para que lo tengan contemplado. Y como les digo, en este caso, la progresión, las exigencias que fuimos bien enfáticos en señalar en el otro curso, porque es muy largo y si te atrasas empieza a complicarse la vida, ¿ya? Bueno, en este caso es distinto, ¿ya? Se pueden ver, armar de manera, se puede leer como Rayuela de Cortázar en el fondo, entonces tiene otras condiciones, así que en ese sentido es menos dramático.